Ok, ahora hablemos de lo que son motores inyectados, ¿no? Los motores inyectados, les soy honesto, mi conocimiento es mucho mayor sobre motores carburados que motores inyectados. ¿Por qué? Porque yo mismo le he metido mano a lo que son motores carburados mecánicamente, pero motores inyectados no tengo una experiencia mecánica más allá con esto, ¿no? Es algo que seguramente en el paso del tiempo he tenido muchos motores inyectados, muchos autos inyectados, pero no he tenido la oportunidad de hacerle cosas mecánicas, como en un auto de repente carburado que sí tenía problemas más constantes y yo mismo he podido resolverlos, ¿no? He aprendido a lo largo de las visitas al mecánico o de conversar con alguna amistad que tenga conocimiento en el tema. Entonces, pero básicamente son las mismas, tienen las mismas piezas, digámoslo así, que un motor carburado, quizá alojadas en lugares distintos, pero su funcionamiento es muy similar, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran diferencia aquí en lo que viene a ser el motor, bueno, el motor que les mostré anteriormente, el motor carburado, el 2T que les mostré, el Toyota 2T, que no tiene un sistema hidráulico, por ejemplo, en lo que es la dirección. Entonces, ¿qué si lo tiene este auto que es moderno? En todo caso, este es el motor del Subaru Impreza, es un motor Boxer 2.0 R Sport. Y ¿qué es lo que pasa? De que lo que es el sistema hidráulico nos permite tener un timón muy suave, ¿no? Poder girar el timón muy suavemente, hacer giros bastante livianos y suaves, a diferencia del motor 2T, por ejemplo, que ese motor, ese automóvil, en particular el Corolla del 81, no tiene un sistema hidráulico, entonces el timón es duro a la hora de voltearlo, como si tal vez han tenido la oportunidad de manejar un Volkswagen Escarabajo, por ejemplo, sienten el timón duro, ¿no? Es porque no tiene un sistema hidráulico. Entonces, este auto obviamente es moderno si lo tiene. El Nissan Silvia, por ejemplo, que tenía el 88 sí era hidráulico. Pero bueno, eso es una pequeña diferencia entre motores que también pueden ser carburados, pero tienen el sistema hidráulico, ¿no? A diferencia del sistema mecánico. Entonces, bueno, a todo esto, seguramente para los que conocen el Nissan Silvia, el S12, si hay alguno que está allí, se debe estar preguntando, pero el motor que viene con ese auto es efectivamente hidráulico, o bueno, el sistema de dirección es hidráulico, ¿no? Pero el motor no es carburado, el motor es inyectado. Ahora, obviamente, ese Nissan Silvia venía con un CA18 DET, versión turbo, pero cuando yo compré el auto no tenía ese motor, ¿no? Tenía un Z20, que es un motor de camioneta Nissan Fiera, que es un poco más antiguo que el automóvil, ¿no? Era un motor del año 84-85, y mientras que el motor del Silvia era un motor 1.8 turbo, ¿no? Con un sistema totalmente diferente. Entonces, un motor mucho más eléctrico, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, retomando acá el tema del motor que estamos viendo, el Boxer, este es un motor distinto, es un motor que tiene los pistones lineales, no tiene los pistones de forma vertical, sino los tiene de forma horizontal. Eso es algo por lo que son muy conocidos estos motores Boxer, y por mantener una estabilidad gracias a ese sistema bastante buena, ¿no? Es por eso que todos los Subarus vienen con motor Boxer y son bastante valorados, bastante queridos por los amantes de los autos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar en este motor a simple vista? Por ejemplo, acá una de las primeras cosas que resalta, digámoslo así, es el alternador, ¿no? El alternador lo tenemos allá a la vista y en el otro motor no lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese es el alternador, el diseño, el arquetipo del alternador es el mismo prácticamente para todos los autos, digamos lo que todos tienen la misma forma casi, o sea, no son exactamente iguales porque unos no se pueden colocar con otros, digámoslo así, pero la forma del alternador es muy similar entre todos los diferentes autos que puedan existir, ¿no? Entonces, ese es el alternador, tiene la misma funcionalidad que en el sistema carburado, ¿no? Obviamente es para la energía de la batería, ¿no? Es para poder renovar la energía de la batería. Bueno, muy por fuera de eso, vamos a ver en el lado izquierdo. ¿Qué es lo que tenemos acá en el lado izquierdo? Toda esa caja negra que vemos allí articulada de plástico, allí dentro se encuentra lo que es lo que son, hay unos filtros, digámoslo así. Entonces eso, bueno, no viene al caso explicarlo porque no tiene un funcionamiento tan importante, no nos va a fallar el auto por
por esos filtros, así que lo voy a obviar. Pero solamente les menciono, ¿no? Que en el caso de este auto llevo unos filtros ahí, que son muy parecidos al filtro de aire. Entonces, lo que podemos ver acá también es el repositorio de la hidrolina. Allí colocamos este líquido llamado hidrolina que nos puede servir, que nos sirve para mantener el timón suave, ¿no? Para mantener el sistema hidráulico en buen funcionamiento de la dirección, ¿no? No hay mucho más que decir más allá de eso en esta zona. Ok, allí lo que vemos es la zona donde se coloca el filtro de aire, ¿no? Allí tenemos nuestro filtro de aire, también hay que cambiarlo cada cierto kilometraje, ¿no? Entre 5.000 y 10.000 kilómetros, pero no es algo que nos vaya a quizá dar un problema de funcionamiento en el vehículo. Entonces, el alternador, como ya les había contado, sí, al alternador hay que darle un cierto mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? También quizá cada aproximadamente, ya cuando el motor tiene un tiempo de uso bastante prolongado, quizá cuando haya pasado ya los 100.000 kilómetros, se le tiene que dar un mantenimiento cada quizá 20-25.000 kilómetros. Tenemos la batería y el repositorio de lo que viene a ser el líquido limpia parabrisas, ¿no? Ahora, aquí se puede mostrar un poco mejor, por eso de repente en el sistema carburación no mencioné esta pequeña parte. Bueno, acá lo que tenemos es este disco, este mecanismo para poder quitar y colocar lo que es el aceite del vehículo, para poder reemplazar el aceite del vehículo, misma forma que con lo que viene a ser el sistema carburado. Definitivamente en la parte de abajo del motor se tiene que sacar un pequeño tapón para drenar el aceite al momento de hacer el cambio. Se le tiene que cambiar el filtro de aceite también, igual que en el sistema carburado. Y ¿qué es lo que tenemos al costado? Al costado tenemos otra pequeña manija amarilla, que eso es como una especie, se le conoce como sable, digámoslo así, que nos sirve para medir qué cantidad de aceite tiene el motor. Entonces allí lo que vamos a tener es en la punta prácticamente de ese sable lo que es una L y una H, ¿no? La L de low, de bajo en inglés, y la H de high, de alto en español, ¿no? Perdón, en inglés también. Y con eso medimos a qué nivel, si está bajo o si está alto el nivel de aceite que tenemos en el motor, ¿no? Obviamente siempre lo tenemos que tener en alto. Con el transcurrir con el uso del vehículo, el aceite lo que va haciendo es perder viscosidad y va perdiendo también, digamos, lo que se va quemando muy ligeramente con el paso del tiempo, ¿no? Entonces va disminuyendo su cantidad. Entonces, obviamente, si tenemos un problema en el auto, va a quemar aceite. Allí sí el nivel de aceite se va a bajar mucho más. O, por ejemplo, si tenemos alguna rajadura en el cárter, que es lo que va debajo, es, digámoslo así, donde va sentado el aceite, tenemos una rajadura en el cárter del aceite, vamos a perder aceite por ahí, vamos a ver una mancha en el piso de nuestra cochera seguramente, o de donde estacionemos el vehículo, y eso nos va a indicar de que hay una rajadura en el cárter, por ejemplo, ¿no? Y así perdemos aceite también. Entonces, esto se hace cada 10.000 kilómetros el cambio de aceite, dependiendo obviamente del tipo de aceite que usen. Hay diferentes medidas de aceite, eso ya en otro capítulo seguramente hablaremos de eso, pero con esto puedes medir tu aceite, ¿no? Tanto con ese sable, tanto en motores carburados como en motores inyectados o monoinyectados. Bueno, ya pasando de lo que es esa pequeña pieza importante, mucho cuidado que es bien fácil de que se pueda perder. Bueno, obviamente acá ya tenemos lo que es el radiador también, para poder depositar el coolant, para que enfríe el vehículo. Y bueno, allí lo que vemos en la parte del fondo es ya nuestra bomba de freno, ¿no? Ahora, ¿por qué no vemos una bomba de embrague en este auto? Así como en el carburado, porque este auto es secuencial, tiene una caja Triptonic, no tiene una caja mecánica, entonces por ende no tiene embrague, no lleva embrague el vehículo, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que en este caso nuestro repositorio de líquido de freno esté siempre también en los niveles adecuados y revisarlo una vez al mes, misma recomendación, ¿no? Entonces allí vemos que el sistema es un poco diferente, pero prácticamente tiene las mismas piezas, ¿no? Igualmente el auto tiene un arrancador que nos sirve para poder al hacer el giro de la llave, poder encender el vehículo, y tenemos un sistema un poco más sofisticado, más eléctrico, ¿no? Entonces, obviamente este carro, a diferencia del sistema carburado que vimos, tiene muchos sensores de oxígeno, termoswitch, etcétera, que permiten de que el vehículo mantenga un sistema eléctrico funcional, digamos
digámoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la mezcla ya no se realiza mediante dos tornillos que mezcla aire con gasolina, sino todo esto se hace a través de sensores, y todas estas órdenes vienen del cerebro del auto, que es la computadora, el EQ, el ECU del vehículo, ¿no? Del ECU. Entonces, ahí hay muchas cosas. Como les digo, mi conocimiento ya sobre este tipo de temas es un poco más reducido, digámoslo así. Lo voy a ir ampliando también poco a poco. Vamos a ir aprendiendo juntos en ese aspecto. Pero el mecanismo es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, algo que no les mencioné, por ejemplo, anteriormente, allí, como vemos al momento de ver el video, tanto en el sistema carburado como en el sistema inyectado, tenemos unas fajas de distribución, ¿no? Que van conectadas con el alternador y van girando junto con el funcionamiento del motor, ¿no? Entonces, esas fajas es importante también mantenerlas en buen estado, y se tienen que cambiar, si mal no recuerdo, cada 15.000 o 20.000 kilómetros, pero siempre chequear de que no tengan una pequeña rajadura o algo, porque que se rompa una faja de distribución en el vehículo es algo que puede causar daños muy graves, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso, ¿no? Si escuchamos un chirrido, por ejemplo, al acelerar, porque obviamente cuando aceleramos esto también se acelera, ese mecanismo de distribución se acelera, eso es un indicativo de que ya nuestra faja está muy desgastada y tenemos que cambiarla. Entonces, al ser una parte muy delicada, no tenemos que esperar para hacerlo, sino hacerlo lo más inmediatamente posible. Entonces, bueno, ya con eso terminamos un poco la revisión de lo que es el sistema inyectado. Acá no te puedo dar muchos consejos en qué pasa si es que el auto te deja botado, solamente chequear, más o menos identificar cuál puede ser el problema, según lo que ya te he contado en el carro carburado, que lo puedes aplicar ese mismo conocimiento aquí, ¿no? Entonces, usualmente podemos tener problemas de arranque, el vehículo de repente al encenderlo quema mucha gasolina y se nos apaga. Eso ya significa que de repente puede estar fallando nuestro sensor que mezcla, que hace esta mezcla de aire con gasolina, por ejemplo, que si no me equivoco ahí también hay un sensor de oxígeno, que si está sucio se tiene que retirar, limpiarlo y colocarlo, y de repente ya no nos da problemas. Entonces, en lo que es temperatura, podemos estar teniendo un problema en el termoswitch, que no está regulando bien la temperatura del auto, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces ya es una cuestión un poco más eléctrica, que en este tipo de vehículos requiere también un escáner. Hay que pasar por escáner el vehículo, que usualmente tiene un costo también, para poder saber identificar cuál es el problema que tiene el auto, ¿no? Mayormente un problema eléctrico. Y estos autos mayormente todo está comandado por un sistema electrónico, ¿no? Entonces, es por eso que se requiere el escáner, y no es tan, digámoslo, fácil de solucionar directamente si es que no tienes conocimientos de mecánica o de electrónica de autos un poco más avanzados, ¿no? Entonces, nada, si tu vehículo inyectado fuera mecánico y no como este, que es secuencial, por ejemplo, o automático, el único diferencial que habría ahí sería ver la bomba de embrague y obviamente pues también todo el sistema de embrague de un auto mecánico, ¿no? A diferencia del automático, del secuencial, obviamente eso lleva también un disco de embrague, etcétera, que te podría dar problemas en algún momento dependiendo del uso que le des, ¿no? Entonces ya de transmisiones vamos a hablar en otro capítulo. Obviamente también ya cuando tenga un poco más de conocimiento sobre sistemas inyectados, voy a hacer un nuevo video indicándoles cuáles son los problemas con los sistemas de inyección y cómo solucionarlos de una manera un poco más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, ese es todo lo que les tengo que decir sobre ambos sistemas por el momento. Ok, gente, entonces ya después de ver el video ya saben más o menos cómo identificar qué es lo que contiene un auto en la parte del motor, en la zona donde está ubicado, alojado el motor del vehículo, para qué sirve cada uno de estos, cada una de estas piezas, digámoslo así. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Definitivamente, si les gustó el video, compártanlo, no olviden de suscribirse también al canal, compártanlo en sus redes sociales, denle like al video si les gustó, dislike si quieren si no les gustó, y definitivamente pues espero que sigan pendientes de los videos que voy a seguir sacando, que van a ser de ayuda tanto para gente que le gusten el mundo de los fierros, o para la gente que recién se está de alguna manera iniciando en esto, ¿no?
Entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí. Ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao. De voltearlo, como si tal vez han tenido la oportunidad de manejar un Volkswagen Escarabajo, por ejemplo, sienten el timón duro, ¿no? Es porque no tiene un sistema hidráulico. Entonces, este auto obviamente es moderno si lo tiene. El Nissan Silvia, por ejemplo, que tenía el 88 sí era hidráulico. Pero bueno, eso es una pequeña diferencia entre motores que también pueden ser carburados, pero tienen el sistema hidráulico, ¿no? A diferencia de... Ok, ahora hablemos de lo que son motores inyectados, ¿no? Los motores inyectados, les soy honesto, mi conocimiento es mucho mayor sobre motores carburados que motores inyectados. ¿Por qué? Porque yo mismo le he metido mano a lo que son motores carburados mecánicamente, pero motores inyectados no tengo una experiencia mecánica más allá con estos, ¿no? Es algo que seguramente en el paso del tiempo he tenido muchos motores inyectados, quizá alojadas en lugares distintos, pero su funcionamiento es muy similar, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran diferencia aquí en lo que viene a ser el motor, el motor que les mostré anteriormente, el motor carburado, el 2T que les mostré, el Toyota 2T, que no tiene un sistema hidráulico, por ejemplo, en lo que es la dirección. Entonces, ¿qué si lo tiene este auto que es moderno? En todo caso, este es el motor del Subaru Impreza, es un motor boxer, muchos autos inyectados, pero no he tenido la oportunidad de hacerle cosas mecánicas, como en un auto de repente carburado, que sí tenía problemas más constantes y yo mismo he podido resolverlos, ¿no? He aprendido a lo largo de las visitas al mecánico o de conversar con alguna amistad que tenga conocimiento en el tema. Entonces, pero básicamente son las mismas, tienen las mismas piezas, digámoslo así, que un motor carburado 2.0 R Sport. Y ¿qué es lo que pasa? De que lo que es el sistema hidráulico nos permite tener un timón muy suave, ¿no? Poder girar el timón muy suavemente, hacer giros bastante livianos y suaves, a diferencia del motor 2T, por ejemplo, que ese motor, ese automóvil, en particular el Corolla del 81, no tiene un sistema hidráulico, entonces el timón es duro a la hora de